Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí un día más en Conoce IMCP. En esta ocasión estamos con Javier Agustí. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco y preséntate a todos nuestros seguidores. Bueno, pues mi nombre es Javier Agustí y soy el investigador principal del grupo de desarrollo vascular en el IBMCP. Vale, genial. Pues cuéntanos un poco tu trayectoria, qué es lo que has ido haciendo estos años. Pues yo estudié la carrera de ingeniero agrónomo con especialidad en biotecnología. En aquella época, biotecnología no era una carrera en sí misma, sino que era una especialidad y la única manera de acceder a ella era a través de la carrera de agrónomos. Y eso fue lo que me llevó a estudiar agrónomos. Después hice mi doctorado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que se abrevia IVIA, que es como lo conoce todo el mundo, en el laboratorio del doctor Manuel Talón y también cosupervisado por Francisco Tadeo. Y allí trabajaba en abscisión de cítricos, que es el proceso, la abscisión es el proceso mediante el cual los frutos y las hojas se pueden desprender de los árboles. Y yo trabajaba en cítricos porque, bueno, siendo de Valencia, pues es un cultivo estrella aquí. Claro. Pero posteriormente decidí meterme más en procesos de investigación más básica y entonces me fui al Instituto Gregor Mendel de Viena, donde empecé a trabajar en desarrollo vascular en el grupo de Thomas Greb. Allí estuve 5 años y medio y me especialicé sobre todo en una cosa que se llama crecimiento vascular secundario o crecimiento secundario, que es el proceso que origina la formación de la madera. Y posteriormente a eso empecé ya mi investigación como investigador independiente y para ello me trasladé a la Universidad de Oxford, donde tenía mi grupo y además daba clases en la universidad. Y ahí empecé a centrarme en aspectos relacionados con el crecimiento secundario o formación de madera, pero más relacionados con la influencia del medio ambiente sobre este proceso. Allí estuve 3 años y medio y después regresé al IBMCP en principio con una posición de Ramón y Cajal y continué mi investigación en el mismo tema aquí y desde hace unos años, pues soy, bueno, un par de años, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Genial. Bueno, has conocido un poco de mundo y has ido tocando distintas ramas, ¿no? Ha sido una Sí, carrera muy interesante, la verdad. sí, gracias. Bueno, pues ahora lo que te voy a pedir es que nos cuentes, pues como si se lo estuvieras contando a una persona mayor o a un niño pequeño, la importancia de tu investigación, de lo que estás haciendo ahora mismo en IMCP. Vale, bueno, pues como he comentado antes, el proceso a partir del cual nace la investigación que estoy haciendo es el desarrollo vascular secundario, que es lo que origina la madera. Entonces, la madera, bueno, como material no hace falta presentarlo porque lo conoce todo el mundo. Lo que sí que es importante pensar es que es un material renovable muy importante tanto para construcción como para obtención de bioenergía como para algunas industrias como la del papel, etcétera. Esto hace que sea un material que está cada vez más en auge, tiene mucha demanda porque producir a través de la madera es producir de forma verde, pero el problema que tiene esto es que empezamos a meternos en un proceso en el cual empieza a haber casi más demanda que la producción que somos Claro. capaces de hacer. A esto además hay que añadirle el problema del cambio climático, que está haciendo muchísimo daño en la producción de cualquier tipo de planta, pero en concreto de la madera también. Entonces nos podemos encontrar en un momento en el que a consecuencia del cambio climático, la producción de madera que se esté realizando no solamente sea menor de la actual, sino además de peor calidad, lo cual va a llevar a que si utilizamos la madera como material sostenible, al final vamos a estar haciendo más daño al planeta del que le estaríamos quitando, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos estudiando en mi grupo es cómo afecta el medio ambiente al desarrollo de la madera, pero además lo que buscamos son genes que han sido importantes durante la evolución para que las plantas puedan adaptar su proceso de formación de madera a los condicionantes climáticos que tenemos actualmente. Porque pensamos que si entendemos cómo se han adaptado genéticamente las plantas al clima actual, las podemos ayudar a que se puedan adaptar a climas futuros. Siempre con la vista puesta en la producción de la madera. Lo que pasa es que para poder llegar a estas conclusiones utilizamos una planta modelo que se llama Arabidopsis thaliana, que es así pequeñita, que aunque parezca que no, también desarrolla madera. Muy poquita, pero desarrolla madera. Hace como una miniatura de lo que harían los árboles. Bien, pues además tenemos una segunda línea
en la que estamos trabajando con un cultivo que es el cultivo de la yuca, que bueno, pues aquí se ve en algunos supermercados y tal, pero este cultivo la importancia que tiene es que es el que alimenta a una gran parte de África, sobre todo a la parte subsahariana, y también a gran parte de... También es muy importante en gran parte de los países sudamericanos, pero en la zona subsahariana de África la importancia que tiene es que hay regiones en las que la gente se alimenta casi exclusivamente de esto. Y nosotros trabajamos en yuca porque el desarrollo de la raíz de acumulación de recursos de la yuca, que bueno, parece que es como si fuera un boniato, una patata o algo así, pero realmente es una raíz, em, se desarrolla siguiendo los mismos principios que se siguen cuando se desarrolla la madera. Lo único es que el tipo de células que se produce es muchísimo más blando, con lo cual es comestible y además acumula almidón. Y por eso estamos centrados en esto. Por una parte, por la conexión que hay biológica y por otra, por la importancia social que tiene en la zona subsahariana de África. Ah, bueno, pues la verdad es que es muy interesante, son dos líneas bastante interesantes e importantes de cara al futuro. Bueno, pues ahora quitando esta parte en la que nos has comentado qué haces y más, bueno, más profesional, vamos a intentar conocerte un poco desde el lado más Vale, personal de Javier, ¿no? Vamos a intentar descubrir quién es vale, Javier Agustí, ¿no? Y te voy a vale, hacer gracias. preguntas pues un poco de tus gustos. Cuéntame, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que le pirra a Javier? Bueno, pues a ver, así como un plato concreto no te sabría decir, pero sí que es verdad que después de haber vivido muchos años fuera de España, valoro muchísimo la comida mediterránea en general. Entonces, cualquier plato que sea así, pues eso, que tenga su toque mediterráneo, siempre me gusta. Y tirando de la tierra, ¿no? Sí, más o menos. ¿Un personaje histórico o relevante para ti? ¿Y en qué sentido? Puede ser... Puede ser ficticio bueno, un personaje de verdad que te haya marcado a ti en tu época, ya sea de estudiante o personalmente. ¿Pero tiene que estar relacionado con ciencia o No, algo no así? tiene O... por qué. Alguien que a ti te haya marcado y para ti sea una persona relevante. Bueno, pues yo creo que mi artista favorito de todos los tiempos, los que me conocen ya lo saben, es Paul McCartney. Y bueno, pues me quedaría con él. Mm, Ay, genial, pues mira, original, tirando un mm, poco por el lado de la música. sí. Y deporte, ¿es Javier Agustí deportista? ¿Le gusta algún deporte en concreto? Pues para ver me gusta mucho el fútbol, soy muy futbolero y para practicar pues hago atletismo todo lo que puedo, que tampoco es tantísimo, pero bueno, sí, intento salir a correr 2, 3 veces a la semana y bueno, pues sí, el Bueno, atletismo. se mantiene en forma. Sí, más o menos. Muy bien, estupendo. Ahora en la parte de libros y series, una parte más de ocio, ¿con qué te quedarías? ¿Algún libro o alguna serie que haya sido importante para ti, que te haya marcado, en plan que lleves un poco de la mano en tu vida? Pues de libros, a mí me gustan mucho los libros que, tampoco te sabría decir uno concreto, pero me gustan muchísimo los libros que estimulan una reflexión o que plantean alguna duda casi casi filosófica. Y en ese sentido me quedaría con cualquiera de Javier Marías o de José Saramago o incluso de Almudena Grandes. Por otra parte, también me gusta mucho la estética en el lenguaje y, y en ese sentido, pues aunque no pegue mucho con los otros tres, pues me gusta mucho de vez en cuando leer algunos libros de Francisco Umbral porque creo que era un maestro en la estética del lenguaje. Un personaje bastante agrio en cuanto a lo personal, pero en cuanto a lo artístico, para mí un maestro de la utilización del lenguaje. Qué guay, qué interesante. Y en Y cuanto bueno, a y de series, series, exacto, sí, de series, pues tampoco te sabría decir, hay muchísimas que me gustan mucho. No sé, ahora mismo estoy viendo una que se llama This Is Us y bueno, nos está resultando interesante, la estamos viendo en casa y nos está resultando interesante. bueno, interesante, además has dicho autores bastante profesionales y bueno, que dejan huellas, es verdad que sus libros dejan mucha huella. Mm. Y ahora, bueno, en cuanto a, como nos has dicho antes, un poco la parte de música, ¿con qué canción te quedas? ¿Cuál es tu canción favorita? Pues a ver, de nuevo, es que siempre me cuesta mucho elegir una sola cosa. Ya, Entonces, suele pasar, suele pasar. pues no sé, me quedaría con, pues no sé, me gustan mucho los discos de los Beatles, también me gusta mucho el jazz también. Me quedaría con cualquier disco de John Coltrane o de Miles Davis.
y también me gusta mucho la música de guitarra. Me gustan mucho, hay un guitarrista que se llama Tommy Emmanuel que me gusta muchísimo, australiano, y también Steve Vai, que no tiene nada que ver en cuanto a estilos, pero son dos maestros de la guitarra también. Bueno, Cualquiera polifacético, de al final no nos dices una canción, pero bueno, ya no, más o ellos. menos nos hacemos una idea de los estilos musicales que te gusta. Está bien, está bien. Pues bueno, ya vamos casi terminando y lo que te voy a pedir es que nos cuentes una anécdota que te haya surgido a ti o que hayas vivido tú en primera persona a lo largo de tu carrera investigadora. Un recuerdo así divertido que te acompañe. Pues un recuerdo divertido fue muy, muy, muy al principio de mi carrera. De hecho, yo estaba haciendo el proyecto fin de grado, que en aquella época se llamaba proyecto fin de carrera. Lo hice en la Universidad de Nottingham y en aquel momento había allí un investigador muy relevante que, bueno, lo típico, que lo veías por los pasillos y era, oh, este es tal, ¿no? Y todo el mundo flipaba bastante, sobre todo los que éramos muy jovencitos. Entonces, en esa época yo fumaba y un día me salí al jardín a fumar y me quedé sentado en un banco y vino él y se sentó a mi lado. Y entonces yo lo primero que pensé fue, ya está, ahora me va a echar la bronca y me va a decir que no se puede fumar en el jardín. Y dije, ay, perdón, que estoy fumando. Y me dijo, no, 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 he venido porque estás fumando y yo he dejado de fumar hace poco y me puedo quedar aquí un poco oliendo el olor del tabaco. Y dije, "Ah, pues vale". Y vale, me quedó el hombre, me dio un poquito de conversación y nada. Me pareció gracioso que una persona que en aquel momento era muy relevante en aquella universidad, pues se acercara a un alumno que no era nadie y le Solo pidiera por ahora favor, podía sentar a su lado y darle un poquito de conversación solamente por olerle el humo del tabaco. bueno, pobrecito, pero bueno, nos alegramos también que dejara en su momento de fumar. Sí. Bueno, pues ahora ya por último te voy a pedir que lances tú una pregunta antes de yo pasarte a la pregunta de tu compañera anterior. ¿Qué le Vale. preguntarías a alguno de tus compañeros o compañeras? ¿Qué curiosidad te despierta? Pues yo le preguntaría que si no se hubiera dedicado a la investigación, ¿a qué profesión le hubiera gustado dedicarse? Vale, perfecto. Pues la anotamos y se la pasamos al próximo. Y en tu caso, pues nuestra compañera anterior te ha preguntado que de toda tu carrera investigadora, ¿con qué etapa te quedarías, tanto a nivel profesional como a nivel personal? Pues me quedaría con la etapa de Viena, porque me marcó mucho. Por una parte, marcó, en cuanto a lo profesional, marcó, digamos, los cimientos de lo que luego ha sido mi carrera investigadora y sobre todo a nivel personal, aparte de que me lo pasé fenomenal, conocí allá a mi mujer, que es, bueno, pues lo mejor que me ha pasado personalmente en los últimos años, o en casi todos, por no decir todos. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora tenemos una familia y muy Claro, feliz y entonces todo es gracias a aquello. Y bueno, pues todo aquello ocurrió en aquella época, con lo cual, pues eso es lo que me ha definido en lo que soy ahora. genial, pues preciosa la respuesta y nada, ya por finalizar, pues simplemente te agradecemos que hayas colaborado con nosotros y al resto, bueno, pues nos vemos en el próximo IEBMCP. Muy bien, muchas Hasta gracias. luego.